Amigas, amigos, luego de que se filtró el audio del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en donde hace fuertes críticas en contra de la Cuarta Transformación, en contra del gobierno López Obradorista, ahí afirma que hay lucha por el poder, hay serias contradicciones y que la Cuarta Transformación no existe. La respuesta que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue verdaderamente contundente. Nadie esperaba una respuesta de esta naturaleza a quien muchos ya han tildado de traidor. Es importante la forma en cómo se refiere López Obrador a estas diferencias que también se suelen dar al interior de un gobierno, al interior de un gabinete. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 6 de agosto del 2020. Información relevante, en este caso polémico, en el que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de López Obrador, Víctor Manuel Toledo, se lanza contra la Cuarta Transformación, se lanza contra el gobierno de López Obrador. Afirma que hay serias contradicciones, que hay lucha por el poder en el gabinete. Habla de una manera que prácticamente dice la Cuarta Transformación no existe y que no se debe idealizar a la Cuarta Transformación. Es un gobierno lleno de contradicciones de manera brutal. Así se refirió el funcionario López Obradorista. Esto desde luego ha traído un escenario formidable para la oposición, para los opositores que de inmediato retomaron este audio, las declaraciones de Víctor Manuel Toledo, para lanzar fuertes críticas en contra de López Obrador, en contra de la Cuarta Transformación, una campaña mediática como lo habíamos previsto. Inmediatamente tomaron el caso, sobre todo pues el Partido Acción Nacional, dirigentes de este instituto político, que viene obviamente con esos aires de triunfo, esos aires de victoria, decir, efectivamente la Cuarta Transformación no existe y el gobierno de López Obrador es una falacia en el sentido de que está transformando México. Sin embargo, López Obrador dio una contundente respuesta que prácticamente nos da a entender la estatura política que tiene López Obrador, por qué el liderazgo y por qué goza con una popularidad amplia en México. Y hay que recordar que viene un proceso electoral en el 2021 y todo esto ahora es aprovechado, estas declaraciones que hizo Víctor Manuel Toledo, para iniciar una guerra mediática en contra de López Obrador y sobre todo golpear políticamente a su partido político Morena. Y esto es lo que se ha informado en las últimas horas respecto al caso polémico que tiene la atención en México y que obviamente el caso llegó a la conferencia de prensa matutina. En un momento te voy a dar a conocer el video de la respuesta formidable que dio López Obrador. Antes te informo de esto que también es relevante. Analizan renuncia tras audio de Toledo contra la Cuarta Transformación. En el audio, Víctor Manuel Toledo dice que hay división en el gabinete federal y acusa bloqueos a su labor por parte de Alfonso Romo y de la SADER. Bueno, el día de ayer te di a conocer el video donde está el audio que se filtró de este secretario, por si quieres buscarlo aquí en este mismo canal. Y bueno, en seguimiento a este tema, el secretario de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Mansur, arremetió contra la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador. Esto a través de un audio que se dio a conocer en redes sociales, del cual la Semarnat no rechazó el contenido y una fuente federal confirmó que es real, en el que el funcionario evidenció las diferencias y luchas de poder en el gabinete y señaló que la Cuarta Transformación no tiene como tal un objetivo claro y está lleno de contradicciones, pero además acusó que ha sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Bueno, hay que destacar que en todo gobierno se da esto, esta situación pasa. Tuve la oportunidad de formar parte también de un gobierno aquí en el estado de Guerrero y eso es muy natural. Hay grupos que llegan a un gobierno
y obviamente cada quien pues comienza a generar esa a veces dinámica inercial que el mismo López Obrador ha afirmado se tiene que acabar, pero que también enfatizó en el mejor gobierno que ha tenido México, en el mejor gabinete, pues que fue en el gobierno de Benito Juárez, también había grandes diferencias. Puso de ejemplo que en la Secretaría de Hacienda al menos tuvo entre 10 y 15 titulares en el periodo que duró Benito Juárez como presidente de México, y López Obrador no se espanta y además toma el caso de manera muy frontal. Tras difundirse la grabación, la Semarnat rechazó fijar una posición. Anoche, en el primer círculo presidencial, se dio como un hecho que el funcionario presentó ayer mismo su renuncia a López Obrador, quien se encontraba de gira por Sinaloa y Sonora, pero faltaba que el mandatario federal la aceptara. En el audio, Toledo Mansur señala que los intereses que tienen los integrantes del gabinete e incluso los del propio presidente López Obrador no van acorde con los ejes trazados por la Semarnat. Se trata de un audio de una videoreunión de trabajo de Toledo con su equipo, donde hace referencia a 10 meses en el cargo luego de sustituir a Josefa González Blanco, quien renunció como titular de la dependencia debido a un escándalo por demorar un vuelo comercial. Y bueno, en lo más importante destacó esto. Quisiera compartirles lo que yo he vivido, observado en estos 10 meses, porque efectivamente la cuarta transformación como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la cuarta T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. Y dijo que uno de los principales conflictos es con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Víctor Villalobos, porque en medio ambiente pretenden llegar a la agroecología, mientras que la SADER busca los agronegocios. Tratan de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones. Dijo que el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, bloquea toda línea ambiental. En el audio, Toledo indica que Romo lo ha convocado a 3 reuniones con Villalobos para presionarlo, porque estuvo el problema de glifosato. Semarnat logró detenerlo, es el principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar porque la respuesta de SADER del gobierno norteamericano de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante. El tema del algodón transgénico también generó diferencias con la SADER. Destacó que la controversia por la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California también generó diferencias entre la Semarnat y la Secretaría de Gobernación. Las discrepancias en el gobierno federal ya han costado la salida del director del IMSS, Germán Martínez, en mayo de 2019, al denunciar la injerencia perniciosa de algunos funcionarios. En julio, Carlos Ursúa renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diferendos con la política económica. Javier Jiménez Espriu dimitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no estar de acuerdo con el control de la Marina sobre puertos y marina mercante. En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue abordado en la conferencia de prensa matutina y esta es su contundente respuesta. Escuchemos. Ha circulado este audio del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y donde señala que la 4T está llena de contradicciones. Ha trascendido que usted ayer mantuvo una comunicación con el secretario. ¿Le ha presentado la renuncia? No sé si nos podría platicar sobre esto. No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor. Y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente. Si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez, no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda. Y le presentaban la renuncia
constantemente. Imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Se enfrentaba con Monfort, que era moderado, con Ocampo, que era radical. Decía, Ocampo escribió una vez a su yerno de que como Monfort quería resolver las cosas con apretones de manos, y decía Ocampo, cuando lo que se necesita son apretones de pescuezo. O sea, posturas completamente distintas en el mismo gabinete, y fueron hombres, porque en ese entonces predominaban los hombres, ya no es así y tiene que ser distinto hacia adelante, pero se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias, y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido, y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente. Entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene, y decido en función de lo que conviene más al pueblo. Solo para confirmar, presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? No. No. Así estuvo la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay quienes han comentado si Víctor Manuel Toledo ya no se siente a gusto en el gobierno López Obradorista, pues simple, que renuncie al cargo. Es terrible que una persona pueda estar en un lugar en donde no comparte, y vaya que se le ha dado la confianza, además una forma de cómo servir al país, cómo servir a las mexicanas y mexicanos, y que comienza a generar todas estas diatribas. La verdad, muchos lo han catalogado como una alta traición. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.